El algoritmo de la muerte. Vamos a hablar de IA. Durante décadas nos reímos con la idea de que Terminator estaba a punto de venir. Pues nos equivocamos, no está a punto, está ya casi picando en la puerta de los campos de batalla. Se está fabricando en los laboratorios de defensa y a pocos kilómetros de donde estamos hay algún proyecto en el que emplean inteligencia artificial y drones. Vamos a verlo con un amigo, Jorge Gómez, con el que vamos a descubrir cómo se está aplicando en el campo de batalla la IA en la actualidad. Hola, Yuri, ¿qué tal? Yuri es el nombre de guerra en Twitter de Jorge. Hola. Hola, ¿qué tal, Paco? Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Pues no pude poner este vídeo porque algo hice y lo corté y tengo ganas de ponerlo, lo voy a volver a poner. Un segundito para que veamos este vídeo de IA de una empresa estadounidense. Que promete este soldado del futuro. Veremos, Jorge, si estaremos ante humanoides o lo que ya estamos viendo en el campo de batalla de Ucrania, estos UGV, ¿no? Que se están generalizando ya en el día a día de zonas como Kramatorsk, Kupiansk, es decir, están paseando los UGV tanto ya como volando los drones, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso que llevará un tiempo, evidentemente, pero en el que se han hecho avances ya tremendos. Yo quiero además decir que en el caso de Ucrania, yo creo que aparte del valor, del coraje del pueblo ucraniano, hay una figura que a mí creo que se estudiará su labor, que es el actual ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, que es el que ha aplicado la tecnología a la guerra y es el que ha convertido con la aplicación de la tecnología, especialmente en los drones, ha modificado la guerra actual. Es decir, yo creo que no sería exagerado decir, Paco, que los ejércitos convencionales están en estado de shock, pero no Ucrania y Rusia en el campo de batalla y el resto. O sea, nos damos cuenta, yo creo que es el genio que está convirtiendo la resistencia ucraniana en algo más. Y un chaval de 30 años, ya con 20 y pico, ministro de Transición Digital, ¿no? Y un hombre que, bueno, la tecnología es lo suyo, que cuando, no sé si recuerdas, cuando le nombraron ministro de Defensa, a los pocos días debió hacer un estudio y declaró, los rusos aportan 45 hombres por día al frente de batalla y nosotros tenemos que matar 50 al día. Sí, la idea era aumentar las bajas a 50.000 mensuales. Sí. A 50.000, perdón, para que no pudieran reponer en el campo de batalla las bajas. Bueno, pero lo importante de él es la tecnología, y la tecnología ha cambiado la guerra actual. Entonces, cuando digo que estamos en estado de shock, es porque no solo utilizamos drones, utilizamos robots o tal, sino que tenemos una industria de defensa ligada a unos sistemas de armas que en la guerra de Ucrania se han demostrado que gran parte de ellos no pueden defenderse de los drones. Claro, no, es que estamos hablando de que con un dron de 1.000 euros te destruyes un vehículo de millones de euros. Y con un enjambre de drones barato y 2 misiles, hundes un barco y los rusos tienen bastantes ejemplos de ello, ¿no? Entonces, yo creo que además estamos hablando de tecnología, los drones cambian la guerra, cambian la metodología, cambian las tácticas de combate, hay que cambiarlo todo. Porque a mí me decía un militar ucraniano que está en el frente, me decía antes un infante, un miembro de la infantería, corría mirando hacia adelante a la trinchera enemiga. Y ahora tienes que correr mirando para arriba, para la trinchera y para todos los lados, porque no sabes desde dónde te van a atacar, ¿no?
¿no? Y aparte, mira, estoy leyendo un libro de unos colones chinos, Unrestricted Warfare, y una cosa de lo que están comentando es que el campo de batalla antes era un lugar concreto en el que se pegaban con los arcos y con las flechas, como mucho. Aumentó el campo de batalla con las armas de fuego, pero es que a día de hoy el campo de batalla es total, en cualquier lugar, ¿no? Estamos viendo que en cualquier lugar te pueden matar. La zona gris ya son kilómetros. 15 kilómetros se hablaba hace un año, pero ahora ya se habla 50 kilómetros, 100 kilómetros en los que un soldado puede morir por un dron. Sí, hay el MADOC hizo un informe muy interesante en el que hablaba de la zona de muerte, que es aquella zona en la que el soldado puede ser eliminado y que se había aumentado en kilómetros. Con lo cual ahora no estás tranquilo en ninguna posición. Pero además obliga, yo hice un artículo al respecto en el debate, obliga a que las fuerzas tengan una movilidad, se muevan muy rápido, porque en el momento en que concentras fuerzas, con los drones te destruyen. Entonces, se movilizan muy rápido y obligan a que han convertido la clase de suboficiales en ya, yo creo que en los ejércitos occidentales es evidentemente la columna vertebral del ejército, de las Fuerzas Armadas, pero ahora mucho más, porque en cuanto te dispersas y no tienes instrucciones, eliminan los sistemas de comunicaciones, tienes que tener capacidad autónoma de decisión sobre el terreno. Sí. Y eso es algo que marca una diferencia también con el ejército ruso. El ejército ruso, el ejército chino, obedece a la verticalidad, como siempre, y esos ejércitos hoy son absolutamente inoperativos. De hecho, Rusia, un problema que tenía era la falta de suboficiales, ¿no? Era básicamente suboficiales. Los suboficiales no son profesionales. Era un soldado de la mili que las tenía. Pertenecen a la tropa. Sí. Y eso también, fíjate, a pesar de que son muy eficaces, es un problema que tiene el ejército, las FDI de Israel también. Que los suboficiales, los sargentos, son soldados que por mérito los hacen sargentos. Pero claro, eso no te prepara para lo que tú deberías de ser. Para eso están las academias militares, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la IA lo que ha hecho ha sido todavía producir una revolución más importante, total y absoluta. Es decir, ya no estamos hablando de aplicar tecnología en el campo de batalla, estamos hablando de fabricar armamento autónomo con la capacidad de decisión de matar o no al paso que vamos a otro robot o a un soldado. Claro. Porque yo creo que en breve vamos a ver enfrentamientos entre robots con capacidad autónoma y soldados físicos. Bueno, a ver, sin capacidad, digamos, manejados por seres humanos, un UGV ucraniano estuvo 45 días defendiendo una posición con su ametralladora, volvía a recargar a la posición humana y volvía. Es decir, ya, y vimos incluso drones aéreos atacando UGVs. Claro, ya... pero eso lo vamos a ver ya con capacidad autónoma de decisión, lo cual suscita pues muchos problemas de tipo ético, de tipo de control. O sea, ¿qué no estará en juego para que el jefe del Departamento de la Guerra, Pete Hegseth, amenace al CEO de Anthropic? Sí. Cuando básicamente CEO... que lo tiene que hacer casi al servicio del Estado o que lo van a expropiar. Bueno, ya está teniendo problemas, ya le han anulado contratos porque el hombre lo único que decía era que aquellos proyectos en los que se utilizase IA y llegase un momento en el que considerase que no se controlaba o era peligroso, deberían de pararse. No ha habido ninguna respuesta más que hacer lo que te mandamos o te quebramos, te eliminamos los contratos. El
el jefe del Departamento de la Guerra, ha declarado su empresa como peligrosa para el sistema de defensa. Entonces, ¿qué no estará en juego, Paco, para que se hagan este tipo de maniobras de presión, ¿no? O sea, al final yo creo que va a aumentar con la IA, vamos a perfeccionar la letalidad de las armas, van a ser cada vez más eficaces. Hoy estamos viendo en el conflicto en Irán con qué capacidad y con qué eficacia se destruyen objetivos. Y ya se está utilizando ya en la guerra de Ucrania se ha utilizado ya para definir qué objetivo era más rentable. Sí. Y sobre todo Israel eso lo hizo mucho también para determinar qué objetivos eran objetivos, es decir, en vez de tener observadores, porque había un humano viendo fotos satelitales antes, ahora ya lo hace una IA y a un humano le pasan un resumen de los datos. Claro, pero también, fíjate, se producen dinámicas que no... esto va tan rápido que no da tiempo a estudiarlas ahora mismo, ¿no? Pero Zelensky le ha dado la medalla como héroe de Ucrania a un operador de drones que ha eliminado cerca de 500 rusos. Pues ahí la gamificación de la guerra, de todos los puntos que dan. Este chico probablemente no sería militar. Habría utilizado los drones como un chico cualquiera para jugar a los juegos de la guerra o para jugar a lo que fuera. Y ahora, de repente, se convierte sin contacto con el enemigo, es decir, sin contacto cuerpo a cuerpo, me refiero. Ha eliminado a 400. O sea, fíjate la barbaridad de la que estamos hablando. Es decir, ¿qué soldado en el frente de batalla elimina a 400 enemigos? Eso es inviable. Pero con los drones ha eliminado. Pero claro, los drones hemos visto. Los blindados intentando defenderse como pueden. Con una red, con chapas metálicas. Con madera. No encuentran la forma de que no los destrocen. Los barcos intentando protegerse como pueden. Pero claro, ¿cómo justificas tú ahora que un buque, una fragata nuestra, que cuesta un montón de cientos de millones de euros o miles, cómo justificas tú que vienen con 4 drones y te la unen? Claro, es que eso nos lleva a otro paso, que es las flotas drónicas, que también se propone ahí el astillero. Estados Unidos tiene una propuesta de astillero automatizado que va a hacer los barcos de forma automatizada para que sean autónomos. Tiene una cosa que ya claro, veremos buques autónomos, veremos submarinos autónomos. Sí. Esto irá avanzando hacia la deshumanización del campo de batalla. El problema es que las guerras, y esto que voy a decir, ya lo dije un día en un artículo y había gente que se echaba las manos a la cabeza, han sido históricamente elementos de control poblacional. Sí. No es mentira. Lo decía mi abuela, que era una señora que hubo guerra, decía, cada poco tiene que haber una guerra, porque somos muchos, ¿sí? ¿No? Era una frase de una persona, bueno, sí, sencilla, sin estudios, pero en el fondo resumía algo que pensaba la gente. O una guerra o un problema sanitario grave, una pandemia, que diezme la población y volvamos a empezar otra vez pues prácticamente de cero, ¿no? Pero bueno, espera, Yuri, Jorge, no te pienses que esto no va a matar gente. Estas guerras van a matar más gente. Pero si robotizamos todo... Sí, pero al final el daño lo vas a hacer a los humanos, a los civiles, de veras, por puesto cabeza. Claro, el problema es que algo que yo no logro enlazar en mi mente es siempre la misma historia. Es decir, tú puedes utilizar la IA, atacar desde lejos, como hace Rusia en Ucrania, puedes hacer 1000 cosas para ganar una posición.
Pero consolidarla ayer, hoy y me da la impresión de que mañana hace falta infantería. O robots de infantería. Ya, pero cómo yo todavía no logro encajar en mi mente cómo esos robots van a hacer la misma labor que un soldado humano. No, a ver, yo por ejemplo vi hace poco una película que dejé a medias porque era la típica que tenía que ver solo, no quería verla ni mi mujer ni mi hija no podía ver, y era en Ucrania, en un futuro distópico, una zona neutra entre Rusia y Ucrania, y los estadounidenses tenían unos marines, ¿no?, que iban para allí y tenían robots. Entonces los robots escaneaban a los soldados marines y iban una columna, y en la columna iban unos vehículos en primer lugar portando los robots y detrás, en unos vehículos, digamos, más protegidos, iba la infantería humana. Y básicamente convivía en el combate el humano con el robot. El robot nunca disparaba al suyo porque tenía identificado su cara, identificado el uniforme, y la verdad que, claro, era como una especie de apoyo. Y de hecho, en las zonas más peligrosas, el sargento mandaba avanzar los robots. Consolidaban la posición los robots y llegaban los humanos. Sí, está claro que ahora mismo todos los ejércitos, toda la industria de defensa mundial está pensando cómo adaptarse a esta nueva situación de futuro. ¿Qué tenemos que hacer para el futuro? ¿Fragatas o fragatas autónomas? España está hablando del 2035 de un portaaviones. Pero ¿necesitamos un portaaviones o un portadrones mucho más rentable? Bueno, el portadrones ya tenemos el nuestro. Es convertirlo como el hermano que Turquía convirtió en portadrones. Es decir, eso ya lo tenemos. Claro, pero fíjate, el ejemplo de Ucrania es un ejemplo paradigmático. Un ejército que a priori tenía todas las de perder, evidentemente con el apoyo occidental, aguanta los envites de un ejército mucho más poderoso a priori. Pero también vamos a otro caso, Irán, que había apostado por los drones, no estaba aguantando el envite de un país que había apostado por los F-35, ¿no? Claro, pero también es verdad. Es que yo creo que el problema es que Rusia nunca fue lo que aparentaba ser. Sí, evidentemente. Yo creo que, y lo que voy a decir, me lo han criticado mucho, pero lo voy a repetir 1.000.000 de veces, Rusia es un invento de Estados Unidos. Bueno, sí, para financiar su propio ejército. Para financiar su propio ejército y para financiar, nos convenció a todos de que el comunista era el que tenía el rabo rojo y teníamos que huir de él, y ahora nos convence que no y son amigos. Es decir, es un invento de ellos que permitía así en la Guerra Fría pues enfrentarse a un enemigo que ellos decían tan poderoso como ellos, ¿no? Al final eso no es verdad y lo está mostrando en el campo de batalla, ¿no? Pues, pero lo que está permitiendo la drónica, Francisco, es que países de tipo medio puedan disponer de capacidad para enfrentarse a países con mucho más poderío militar. Sí, es lo que yo llamo la democratización de la guerra. Esto es que justo, mira, Yuri, Jorge, voy a dar una charla el próximo martes sobre el tema en Gijón. El que quiera que lo vea, que pueda ir a Gijón. Voy a dar una charla y un punto se llama los drones, la democratización de la guerra, porque es lo que tú comentas. Se puede hacer frente a un ejército con unos medios más baratos, que son los drones. Es decir, claro, alguien dirá, no, es mejor un misil Javelin. Claro que sí, pero te compras 50 drones. Y hay que tener en cuenta que la guerra, en la guerra no solo se habla de tácticas y técnicas, sino también de economía. Es decir, estás derribando drones con misiles de 3 millones de euros o de 1,5 millones. Eso al final también desequilibra la balanza económica. Es decir, los costos de derribar estos aparatos de bajo coste son elevadísimos. Por eso, Ucrania, yo creo que está en un momento, y vuelvo a repetir que yo creo que este hombre es un verdadero genio, está convirtiendo la necesidad en virtud.
y han generado una industria de drones que ahora van a exportar y que cuando termine la guerra va a ser un negocio para el país. Sí, sí. Y Zelensky está viajando por países europeos y no europeos, aportando la capacidad de colaboración de Ucrania en la fabricación de drones. España ha firmado un acuerdo para ello, Francia, en Oriente Medio han mandado especialistas. Claro, ¿quién mejor que ellos? Porque ellos tienen la capacidad demostrada en el campo de batalla. Sí, sí. Una cosita, aquí cuando hablamos, que estaba diciendo aquí alguien de los robots humanoides, no, que estamos hablando de automatización. Va a haber robots humanoides, no humanoides y inteligencia artificial. Esto es muy importante entender que en la película Terminator lo más importante no eran los robots, era la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial. Es decir, Skynet era una inteligencia artificial que gestionaba a todos los demás. Es importante. Claro, a ver, el robot que tú construyes es hardware. Claro. Pero lo que tú le implementas para manejarlo, que detecte objetivos, que tome decisiones, eso es software. Claro, y puede estar conectado a una nube o no. Claro, y ahí es donde entra la inteligencia artificial para perfeccionar todos esos procesos. Pero además se va a aplicar la inteligencia artificial, se está aplicando ya la inteligencia artificial a algo que es importantísimo, que era importantísima en la guerra antigua y en la guerra moderna, que es la logística. La tecnología va a modificar la logística de una forma espectacular. Veremos, y ya se está utilizando, pues impresoras para imprimir aparatos, se está utilizando la inteligencia artificial para calcular direcciones de aprovisionamiento con menos riesgo. Se está utilizando prácticamente en todo. Esto que estamos hablando, es que aquí alguien decía que Ucrania solo ensambla. A ver, Ucrania ya es capaz de fabricar casi todos los componentes de los drones en el propio país, menos creo que es los imanes y parte de los motores, me parece. Pero el resto ya lo implementa en el país. Y lo que está haciendo, Jorge, son estos puestos ya en camiones de fabricación de drones portátil. Ya los van construyendo. Y de hecho, Francia acaba de diseñar algo parecido a este puesto de fabricación portátil, que es un tren, esto es un tren, en un container. Y lo van llevando, en teoría, cada unidad va a tener su propio puesto de fabricación. Forma parte de la modificación de la logística, en la que va a entrar, por supuesto, la tecnología, lo va a revolucionar todo absolutamente. Yo creo que, si me permiten los seguidores, simplificando, Ucrania está haciendo de China, pero mucho más rápido. Es decir, la aportación de tecnología occidental les ha dado la opción de poder copiar y perfeccionar muchos de esos sistemas que los han aplicado a la producción propia. Es decir, ¿cómo puede Ucrania fabricar misiles de largo alcance medio, pero misiles con alcance de 1.000 y 1.200 kilómetros? ¿Cómo ha podido hacer eso tan rápido? Pues probablemente porque ha copiado tecnología que ha recibido con el armamento occidental. Eso era algo que ya estaba, creo que, asumido, ¿no? Lo mismo que el material que pierden y lo pillan los rusos o los chinos, pues también van a intentar copiarlo, ¿no? Lo que pasa es que el material chino, yo siempre pongo la duda sobre la mesa, ¿no? A nivel propaganda fabrican cosas maravillosas, pero Irán había comprado defensas antiaéreas rusas, chinas, perdón. Sí, y radares, sí. Y radares, y los han eliminado todos. O sea, no han aguantado el primer envite. Bueno, y en Venezuela también había radares y defensa antiaérea. Con lo cual hay que poner en duda este tipo de avances que nos venden
bueno, los pro-chinos, los pro-rusos, de que todo... Yo, mira, siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que saliéndonos de la guerra, cuando tuvimos esa cuestión para la que nos tuvimos que vacunar la población, y no quiero decir el nombre para no digas, por si acaso. Por si acaso, ¿quién llegó primero con la vacuna? ¿Los chinos o los yanquis? Pues los yanquis. Es decir... No, y lo que hay que ver es la eficacia. Porque acuérdate de la Sputnik, que no sirvió para nada. En los países que se la pusieron no les sirvió. La Sputnik, mi hija estaba en República Dominicana, le pusieron la Sputnik esta y a los 2 días cogió el COVID. Sí, entonces, hay que poner un poco en suspense todo ese avance tecnológico, aunque yo no dudo de que están avanzando en todos los chinos, pero el poder, a ver, sin entrar en valoraciones de si está bien o está mal, el poder militar de Estados Unidos y el poder de investigación de Estados Unidos, no debe de olvidar el público que estamos en este programa gracias a un invento militar. Bueno, claro, Internet, ARPANET. ARPANET fue el inicio de esto que hoy es Internet y fue una petición militar, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene una capacidad de investigación y una capacidad de producción militar que no tiene ningún país, ¿no? Y va a llegar antes con la inteligencia artificial y con todo. Yo decía el otro día en un programa, Paco, que en cazas, creo recordar, si no quiero equivocarme, que el segundo país que tiene más cazas de combate, creo que es Rusia, después de Estados Unidos, pero estamos hablando de algo así como 4.500, 4.600 cazas rusos contra 14.500 estadounidenses. Esa es la diferencia, 4 veces. Y así en todo. Entonces, tampoco podemos hablar solo en números. Fíjate, ahora en la guerra, en Oriente Medio, estamos hablando constantemente, como mucha gente habla de, fíjate, ahí tienes... Bueno, aquí, espera, que hay un debate en el chat, quiero aclarar una cosa. Está Alex diciendo que Ucrania solo acopla. Es que ese razonamiento lo podemos aplicar a todos los países del mundo, porque incluso China, que es un manufacturero y refina tierras raras, en algunos elementos necesita comprarlos a Taiwán. A Taiwán le compra la mayor parte de los chips de última generación que usa para los productos que él empaqueta. Es decir, esto que no hay ningún país a día de hoy que sea autosuficiente 100%. Incluso en China, porque China en la electrónica es deficitaria porque tiene que comprar las patentes y comprar los productos elaborados para ensamblar los iPhone, por ejemplo. Gran parte de los componentes que se ensamblan en China se fabrican en Taiwán. Y por tanto, ni China es capaz de hacer todos los productos. Es decir, lo que estamos hablando es que Ucrania está disminuyendo la necesidad de componentes externos. Se habla del 90%. Y eso es porque Europa no está haciendo totalmente los deberes. Europa, que somos el país fabricante, Holanda, el de las máquinas que hacen los chips, es verdad que no tenemos el refino. A lo mejor hay que empezar a mover la industria. Por ejemplo, acabo de verificar un dato que yo sabía, pero lo acabo de perder. El ataque que se ha hecho en Oriente Medio a la refinería de gas en Qatar afecta a la producción de chips, porque es necesario para la producción de chips mundiales. Entonces, ningún país tiene totalmente todos los elementos para fabricar de todo, ni Estados Unidos, quiero decir, Estados Unidos es dependiente de tierras raras que no tienen las suficientes en su territorio y tal. Por eso esta guerra, que ya lo dijimos hace tiempo, ¿no? Hay gente que dice, vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo que vamos? Ya estamos. Lo que pasa es que el modelo de guerra es distinto. Nosotros pensamos en una guerra
con enfrentamiento en el campo de batalla, y ahora estamos en una guerra de acciones híbridas y enfrentamientos en determinados lugares, ¿no? Cuando nosotros pensamos, Estados Unidos ataca a Irán, no, Estados Unidos ataca a China, ataca a China en Venezuela, ataca a China en Irán y ataca a China en todos los lados, porque el verdadero enemigo de Estados Unidos no es Irán. Ahora el petróleo barato que vende a China le ha cortado el grifo y le va a producir pérdidas económicas tremendas. Es decir, China compraba petróleo barato en 3 lugares y eso le permitía ser más competitivos que los demás que comprábamos petróleo a precio del mercado. Compraba petróleo barato en Venezuela, compraba petróleo barato en Irán y compra petróleo barato en Rusia. Sí. Bueno, pues 2 de estas patas ya se las han neutralizado. Si uno lee aunque se aleje de la IA, pero todo está relacionado, si uno lee la Estrategia de Defensa 2025 de Estados Unidos y la quisiéramos resumir para que la entendiera mi madre, que de guerras no entiende, tendrías que poner 2 títulos, que son de Estados Unidos dirigido a China, América es mía y Europa es mía, y tú te vas de ahí. Sí, lo que es el hemisferio occidental, les llama así. Y esto es lo que están haciendo. Es decir, entonces, están defendiendo sus intereses, el mundo va hacia un orden mundial diferente. Yo no digo digo diferente, hemos destruido el orden mundial, el derecho internacional. Aquí yo veo en las redes que mucha gente se ríe cuando dicen, no, hundieron, no seré yo el que defienda a Irán, ¿no? Pero claro, ¿con qué derecho internacional podemos defender que Rusia ha atacado injustamente a Ucrania y en el otro lado nosotros sí lo podemos hacer con Irán? No, es la ley de los más fuertes, eso es así. Claro, lo único que, bueno, habría que aplicar que a lo mejor Irán sí atacó de forma proxy a través de sus Hezbollah, Hamas. Sí, claro, es decir, a ver, a fundamentos proxy hay, porque si aplicamos las guerras modernas, eso es una guerra. Claro, pero estamos ante un orden mundial distinto, de que marque el más fuerte. Lo que yo cuando escucho a Pete Hegseth hacer declaraciones, pues no sé si estoy escuchando a un político, a un vaquero, a un presentador de televisión, menos a un presidente del Departamento de Guerra, estoy escuchando cualquier cosa. Jorge, hoy lo que dijo Trump ante la primera ministra japonesa, preguntaron ¿por qué no habéis avisado antes a los aliados? Dice vosotros no nos avisasteis cuando atacasteis en Pearl Harbor. Sí, le ha dicho literalmente a la primera ministra japonesa. Especialistas en sorpresas son los japoneses, que no nos avisaron de Pearl Harbor. O sea, estamos ante personajes lamentables, ¿no? Estamos ante un personaje en Europa que no utilizamos ni la IA ni la inteligencia normal, ya la artificial no, la normal. Estamos ante pronunciamientos de no te vamos a ayudar, Trump, y un día después, bueno, yo sí te voy a ayudar, pero cada uno paralelamente, ¿no? Sí. De hecho, ya hay un escrito, mira, lo tengo por aquí, lo publiqué antes ya. Que no, por cierto, no estamos los españoles ahí. Ya está el gobierno británico diciendo que, bueno, que a lo mejor hay que ir a Hormuz ya. Claro, pero los españoles no estamos ni en Hormuz ni saliendo de Hormuz. Bueno, no. Bueno, la IA, que era lo que hablaba. La IA, vamos a la IA. Mira, voy a ponerte la IA, dicen importante, la IA no solamente se está usando en Ucrania, porque se está usando, sino que el propio ministro de Defensa dijo que a partir de hace una semana, en el último programa de Frente de Batalla, el jueves pasado, lo comenté, iban a volcar todo el Big Data para empezar a analizar y aprender dar cebar a una IA con el Big Data de los ataques que llevan haciendo en toda la guerra. Esto es porque ya hay IAs que gestionan el campo de batalla
Y para que veáis que esto no es falso, os voy a mostrar la de Palantir. Palantir es una empresa que Estados Unidos emplea para el tema de inteligencia artificial en contraespionaje, pero también en temas de Pentágono. Esta es una demo de cómo una IA gestiona toda la información de una guerra, posiblemente aquí en el Golfo Pérsico, ¿vale? Es un escenario ficticio. Esto es de Palantir, ¿vale? Pero voy a poner el sonido, ¿vale? Palantir's software as a service product that we are deploying across the entire department. As you can see, it's not just one data feed, it's multiple. And instead of having 8 or 9 systems for those decision makers to look at every single day, in order for them to make lo que estamos viendo es cómo una inteligencia artificial está gestionando lo que ve un dron, lo que ven los satélites y empieza a valorar objetivos teniendo en cuenta el tipo de objetivo y le da un valor militar o civil. Once you have a detection that you want to actually move into a targeting workflow, for example. Bueno, esto el que lo quiera ver, que busque Palantir, pero esto es uno de los usos de la IA, ¿no? El empleo en inteligencia. Claro, militar. tú al final lo que estás haciendo es lo que antes era la inteligencia, la información que adquirías de todo tipo, después tenías que analizarla. Y ese análisis antes se hacía de una forma más humanoide, pero hoy la inteligencia artificial lo hace a velocidades inimaginables, con capacidades de respuesta inimaginables. Entonces, no solo está manejando la información, sino que está definiendo qué objetivo es más rentable o dónde está el objetivo que buscamos en base a toda la información que tiene, ¿no? Entonces, teóricamente vamos a cometer menos errores con la IA. Bueno, pero, ahí nos vamos. Pero hemos visto en esta guerra que yo, por ejemplo, creo desde el punto de vista el ataque al colegio, que no fue el ataque al colegio, sino a la base militar, y el colegio estaba en un edificio que era parte de la base militar antiguamente, yo creo que es un fallo de la IA. La IA interpretó que el perímetro, porque es el mismo muro, o sea, claro. La IA pudo interpretar que todo eso era una base porque no hizo lo que hicimos los humanos después, que es tirar 15 años y ver cómo se desglosó ese edificio de la base. Claro, yo creo que al final vamos a analizar qué fue ese tema. El problema, Paco, es, vale, falla la IA. ¿Y quién es el responsable? El oficial que en teoría está al mando, ¿no? No, eso, mira, eso en este libro... En este libro va a levantar muchas polémicas. Hago una reflexión sobre el tema ese, es decir, la parte ética de la IA y la robótica, que es un tema muy importante. ¿Quién se hace responsable de esto? ¿El fabricante? ¿El que creó el algoritmo? Y no olvidemos que el poder, las normas, las leyes están para limitar las acciones del poder, porque el poder en sí busca siempre acumular más poder. Y para acumular más poder habitualmente se saltan las normas. Por eso hay que estar estableciendo un control permanente y por eso hay una división de poderes para que un solo poder no asuma hacer lo que quiera. ¿Qué ocurre con esto? No debemos de olvidar que la IA se va a utilizar en la guerra, pero también en el control. Y esa parte tan importante, y Darío Model, el CEO de Anthropic, las dos líneas rojas que ponía, una era que la IA en un proyecto se convirtiera en peligrosa y dos, el control de masas. Y estos son los dos campos en los que se está utilizando la IA con mayor profusión. En el campo de batalla, porque ahora mismo los campos de batalla son experimentos en los que tú puedes hacer pruebas realmente. Es decir, un campo de batalla es el mundo de la injusticia.
el mundo de la locura. Cuando ya el hombre ha perdido todas las características humanas, la reflexión, la diplomacia, el resolver los problemas hablando, llega a la locura y llega a los inicios, al paleolítico. Venga, nos ponen una porra en la mano y nos matamos a porrazos. Esto es la guerra, esta es la locura de la guerra, ¿no? Pero claro, si ahora mismo yo tengo un campo de batalla, hablamos de crímenes de guerra, hablamos... ¿Cuántos crímenes de guerra se cometen en las guerras? Ya le diré yo que todos los días alguno, porque no hay un control absoluto sobre ello. Entonces, como campo de experimentación, las guerras han sido campos para experimentar todo lo que a futuro se iba a aplicar, ¿no? Pero desgraciadamente la experimentación se ha hecho siempre con los más vulnerables. En el caso de la guerra con los soldados en el frente, en el caso de África con poblaciones que por $5 eran voluntarios para probar una vacuna o para probar cualquier cosa. Es decir, ¿qué ocurre ahora mismo con la IA? Pues que somos capaces de obtener tanta información y analizarla en un breve periodo de tiempo, que es, cuando digo breve, estoy exagerando de la capacidad que tienen, ¿no? Que claro, nos va a convertir en más eficaces en inteligencia. Esto se está viendo en el día a día, es decir, la combinación de inteligencia artificial y tecnología e inteligencia human te permite matar a Ali Khamenei y casi matar a su hijo y eliminar a toda la cúpula de un país en operaciones quirúrgicas. Es decir, vale, está la cúpula del régimen, está en un edificio y lo bombardean y lo derrumban y hay muertos colaterales. Pero claro, lo contrario sería el bombardeo masivo, con muchas más bajas colaterales, ¿no? Más bajas civiles. Entonces, la IA se va a aplicar a todos los campos, en el ejército, en la definición de la nueva guerra, y creo que en eso Ucrania está haciendo una gran labor. Convirtió la necesidad y la negativa a entregarle el armamento que necesitaba, o más que la negativa, en el caso europeo, la incapacidad, porque no podíamos entregar aquello que no teníamos ni para nosotros. Esta guerra nos ha descubierto muchas cosas. Que teníamos nada, unos calcetines remendados. Que no estábamos preparados para una guerra de larga duración. No estamos preparados, no tenemos reservas. Hemos venido todos los países europeos de un buenismo y del no a la guerra, el gasto militar disminuirlo cada año, y claro, cuando ha llegado un conflicto y hemos tenido que ayudar, nos hemos visto ante la tesitura de decir, no es que no tengamos para ayudar, es que no tenemos para nosotros. Si nosotros estuviéramos inmersos en ese conflicto, duraríamos un mes, porque no tendríamos munición, no tendríamos de nada. Es decir, en el caso de... decían una semana. Yo soy generoso. No, ya habían dicho una semana, ¿eh? O sea, en el caso de España, Paco, España. Que nosotros hemos perdido toda aquella capacidad que teníamos de producción. Nosotros producíamos fusiles ametralladores, como fue el CETMI, lo perdimos. Aquí en Oviedo. Pistolas, artillería, construíamos buques, hemos llegado a construir buques, eso sí. A construir buques. Y buques con sistemas de combate y con todo. En un momento dado hemos llegado a construir cascos. Ahora estamos mejorando cosas, sí,
Pero claro, ¿por qué las estamos mejorando? Porque venimos del 0, no, del -3. Esa es la situación en la que estamos. Yo lo comento siempre. A ver, cuando yo llegué a hacer el curso de submarinos, la flota que tenía España era de 8 submarinos. 4 submarinos de la clase Guppy, americanos, que eran submarinos que no estaban preparados para la guerra moderna, pero que sirvieron para mantener la estructura del arma submarina, y 4 submarinos que se construyeron en España con patente francesa, de la clase Daphne. Cuando fueron retirando los Guppy, fueron entrando en servicio los submarinos de la clase 70, de la clase Agosta, también de patente francesa. Yo fui dotación de quilla del S-71 del Galerna, que todavía están activos, con yo creo que más de 40 años. Entonces, los submarinos de la clase 70, a medida que se iban retirando los de la clase 60, estaba previsto que se fueran entrando los de la clase 80. ¿Qué ocurre? Que eso, por problemas presupuestarios y por otros problemas, se ha retrasado 15 años, llegando a que hoy en día la flotilla de submarinos española es el S-81 y el S-71. Sí, sí. Y eso hay que tener en cuenta que normalmente en los barcos hay que tener 3 para que uno esté en reparación, otro esté en funcionamiento y otro, digamos, un submarino cada 4 años entra en lo que se denomina Gran Carena, que es una parada de 1 año. Entonces, claro, si tú tienes un submarino, ¿cómo haces la Gran Carena? ¿Te quedas sin arma submarina? Como los británicos cuando en las Malvinas estaban a punto de dejar sin portaaviones en aquel momento. Entonces, al final, yo creo que deberíamos, hemos firmado un contrato con Ucrania para producir drones. Yo no estoy de acuerdo con el seguidor en que solo ensamblan, no están ahora mismo construyendo interceptores, drones que no construye nadie más que ellos. No, el tema es un término que depende cómo lo emplees, es despectivo o es apreciativo. ¿Por qué? Ninguna fábrica del mundo fabrica. Porque BMW lo que hace es meter ruedas de una marca. El motor, BMW fabrica el motor, pero Mercedes fabrica coches o los ensambla, porque Mercedes es fabricante o ensamblador de coches, porque el motor de Mercedes no existe, es un motor Renault e incluso ahora es Mercedes ya. No, Mercedes metió el BMW hace poco en un coche y tiene motor. Yo tengo un Mercedes, motor Mercedes. Investiga bien. No. Renault, ese acuerdo con Renault se rompió. Pues con BMW lo acaban de ver este año, que lo veo yo. BMW sí tiene motores BMW, Mercedes tiene motores de otras marcas en muchos casos. Pero bueno, pongamos que tiene motores propios, pero el cuadro de control es de a lo mejor de otro proveedor y los limpiaparabrisas son de otro y los cristales son de una empresa o de 2 que hacen cristales. Por lo tanto, ninguna marca de coche fabrica. Es decir, ninguna. Porque ninguna es autosuficiente. Ford, claro, es que todas. Pero que si fuera tan fácil lo que hacen los ucranianos, no habría ningún problema en el sistema, en la industria de defensa. Lo haríamos nosotros también. Mira, aquí nos da la solución. Tenemos los dos razón. Mercedes en las motorizaciones pequeñas era Renault y ahora es BMW, y en las grandes es Mercedes. Sí, los dos tenemos razón. Mi motor es Mercedes. No, pero tenemos los dos razón. Pero el mismo coche, yo he repetido el coche, yo tengo un Mercedes, el 2.0 diésel, el GLA con AMG, el anterior era motor Renault y este ya es motor Mercedes. Ah, porque será por la potencia. Pero bueno, que lo que estamos diciendo es que todos los países hacen esto. China hace esto. China tiene componentes
que son de otros países también. Es que Nadie fabrica en la totalidad casi nada. Mira, eso cuando Trump dijo que a Canadá le iba a cerrar la frontera, le dijeron, espera, que hay productos de Detroit que pasan 25 veces la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Porque cada fase de la producción iban pasando de un país a otro. Y estados de Estados Unidos que se suministran la energía eléctrica desde Canadá. Sí. Es más rentable, sí. Esto no es tan fácil como él. Bueno, pues como cuando amenazó a España de que voy a tomar medidas, no puedes tomar ninguna medida porque la tendrías que tomar contra Europa, no contra España. Sí. Bueno, es un poco también su forma de expresarse, bueno, la forma de él y la de todo el equipo, ¿no? Pues sobre la IA, una cosa ya para centrarnos, porque nos vamos al final a fabricación de coches. Que tiene, bueno, al final tiene que ver, porque, Jorge, una cosa, si hablamos de IA, España, Europa no tiene IA propia. Al final, si implementamos IA, dependeríamos de proveedores estadounidenses. Nosotros en IA o dependemos de Estados Unidos o de China. Sí. Podemos elegir de quién queremos depender, pero nosotros no fabricamos nada. Curiosamente, somos los que fabricamos más normativa reguladora, pero no IA como tal. Entonces, nuestro camino ahí es cero. Aceptaremos lo que nos marquen las grandes potencias. Y no tenemos capacidad para nada más. Pero no te decía, el CEO de Palantir hizo unas declaraciones curiosas para que veamos el riesgo de la IA en determinados cerebros. Dijo en una entrevista, el tema de controlar la vida es muy interesante y el de anularla también. Yo con declaraciones así no me siento muy seguro. No, a ver, yo sobre la IA sería para un día hacer un grupo de debate aquí y hablar sobre los riesgos que tiene la IA en cuanto a la vida, ¿eh? Es decir, el hecho de que va a haber gente que sus trabajos no sirvan para nada y alguien dirá, bueno, pues que hayan estudiado, no, es que a lo mejor los que caen son los estudiados, posteriormente cuando existan los robots van a caer los puestos de trabajo más repetitivos. Alguien dice, no, un albañil nunca, no, sí, porque van a cambiar las formas de construir para que los hagan los robots. Es decir, a lo mejor ya no vamos a ver poner ladrillos, porque a lo mejor el robot es más eficiente haciendo otro sistema de construcción y se van a reconstruir las casas para que las nuevas casas las puedan automatizar. Por ejemplo, aquí en Asturias hay una empresa impresión 3D de cemento, impresora de cemento, sí, ya está. Y ellos hacen una casa, pero vamos, y además en un tiempo récord. Lo que sí hay que pensar es que el mundo, yo creo que con la tecnología, que por supuesto crea aplicaciones muy importantes para el ser humano, pero aquí las cuentas son muy fáciles. Hay una masa obrera, hay una masa trabajadora que tiene que estar ocupada. Si la tecnología cada vez reduce más puestos de trabajo, cada vez vas a tener una masa trabajadora más grande sin actividad. ¿Y cómo la vas a poder mantener? ¿O las subvenciones? No, claro, no, sí. Porque si no tendrás problemas sociales, violencia y demás. Pero claro, ¿cómo la vas a subvencionar? Pues a base de asfixiar con impuestos a la producción. O al robot, eso sí, poner a cada robot un impuesto. Pero el problema iría más allá, porque entonces entraríamos en el juego del sentido de la vida. Es decir, no solo vale con tener dinero, tener Netflix y tele para ver, sino tienes que tener un sentido en tu vida. Y si desde que naces hasta que mueres no vas a servir para nada porque no estás destinado a tener un puesto compatible con la IA y con la robótica, es un futuro chungo, ¿eh? Es decir, esto del futuro que te hacen un ADN al nacer y te dicen, tú vas para esta profesión. Y si no, para afilador de nada. O sea. Pero tú no ves reflexiones con la IA sobre esto. Ves reflexiones sobre su uso en la medicina, en la guerra, pero
esto es algo que va a ser un problema existencial. No, si no tengo dudas ninguna. Yo es un debate que tengo y cada vez que veo a niños pequeños y eso, es lo que veo, o sea, yo lo pienso. Es algo que lo tengo muy claro, ¿eh? No... Y tú no puedes vivir, tal y como dices, tú no puedes vivir, o sea, la IA no puede convertir al ser humano en una persona que no tenga ni oficio, ni beneficio, ni dedicación, ni que se dedique a subsistir hasta que se muera. Esto no funcionará bien. Claro, entonces a ver cómo se coordina eso, porque claro, incluso desde el punto de vista de las grandes multinacionales que están haciendo esto, hay que plantearse que van a matar a sus consumidores. Claro, porque el que tenga un subsidio existencial no va a tener nunca el poder adquisitivo para vivir una vida como el que tenga el trabajo. Y claro, es que esto, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero en lo militar genera grandes problemas y lo estamos viendo en la gestión de los datos, en el decidir qué hacer. Es verdad, Jorge, que en una zona de guerra, ¿no? Tú puedes decir, todo esto que está por aquí, a los militares, a los que tú veas militares, les atacas, ¿no? Pero claro, en una democracia se puede plantear dilemas éticos que en una dictadura no hay. A lo mejor una dictadura militarista o ultranacionalista dice, no, todo lo que sea, lo matas. Pero en una democracia no creo que te dejase tu propio pueblo decir, digo en Europa, o Estados Unidos, no sé, en Europa, decir todo lo que veas, mátalo. No, porque claro, alguien dirá, ¿y si hay un civil, si hay un soldado tuyo por ahí perdido? Claro, ese dilema ético es muy importante. Yo te puedo contar una anécdota personal sin IA, porque estamos hablando de hace muchos años. Golpe de Estado el 23 de febrero. A mí me coge en Cartagena. Milán del Bosch era el capitán general de la tercera región militar, que éramos nosotros. En la base de submarinos iban a traer un simulador y habían abierto en el edificio escuela la pared y a mí me mandan al techo, al tejado con dos chavales y me dicen, todo el que se acerque y no sepa el santo y seña, pues le disparáis. Y yo estuve todo el tiempo que estuve allí haciendo reflexiones muy fáciles, que para la IA serán tremendamente fáciles, pero para mí eran tremendamente difíciles, que era de que yo había visto muchas películas de guerra, digo, pero ahora que esto es real, ya podíamos tener uniformes distintos para no tener dudas, ¿no? De a quién les tengo que disparar. Y después, claro, lo que se ordena tan fácilmente, después ejecutarlo, claro, no es igual. Es decir, vienen los errores más cuando estás en un sitio como era aquel. Entonces, yo creo que se van a producir muchos dilemas que se van a tener que ir resolviendo sobre la marcha y perfeccionando sobre la marcha, ¿no? Pero es indudable que han cambiado, fíjate, mira, madera, claro. El abastecimiento. Hasta ahora, por ejemplo, uno de los problemas que tiene el ejército ruso es que prácticamente su base de transporte logístico es ferroviaria. Sí, sí. Y sin palés. Y sin palés. Y eso hoy es un desastre. Cuando tú tengas esto, vas a dividir la acción logística en 27 líneas diferentes. ¿Cómo atacas eso? Es decir, se va hacia la desconcentración de las fuerzas. Y todo eso es interconectado de alguna manera, entonces tienes que tener un campo de batalla que es el espectro electromagnético, el espectro de telecomunicaciones también, es decir, se nos olvida ese espectro, ¿vale? La guerra, habrá IAs que incluso sean como hackers, intenten adentrarse en los sistemas logísticos del otro, en la internet del otro, destruirla. Evidentemente, cuando atacas Irán o cuando atacas Venezuela, lo primero que haces es destruir el sistema de alerta aérea, los radares y los sistemas de comunicaciones. Porque al destruir los sistemas de comunicaciones imposibilita que las unidades reciban órdenes.
y generas un problema en el campo de batalla. O sea que la IA nos va a dar muchas sorpresas. Sí, sí. Y no Y positivas. yo escucho muchas charlas en las que algunas personas pontifican y dicen vamos hacia esto, vamos hacia lo otro. Yo creo sinceramente que ninguno sabemos hacia dónde vamos. Estamos en un proceso transversal que no sabemos cuándo va a terminar ni dónde. No, es que va más rápido de lo que jamás fue el crecimiento humano. El conocimiento humano está creciendo de una manera mucho más rápido en un año que a lo mejor antiguamente en 50. Y eso lo estamos incrementando cada vez más. Yo creo que esto es interesante. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, es que es una serie en la que venían los marcianos, venían los extraterrestres de Casa Cristo, pero por algo mandaron antes como unos, una especie de emisores, ¿no? Unos enviados, que era como una especie de virus informático, una cosa así, para, en teoría, decir que venían, pero en el fondo era para debilitar al ser humano. ¿Por qué? Porque ellos calculaban que la velocidad de conocimiento del ser humano iba a ser más rápida que su llegada a la Tierra. Entonces, cuando ellos llegasen a la Tierra, el ser humano sería más fuerte que ellos. Y lo que hacían los extraterrestres era debilitar todo el proceso creativo del ser humano, atacando mediante una especie de nueva religión que adoraba a los extraterrestres, atacando los inventos humanos para que no prosperase la humanidad. Era muy interesante. Eso también está ocurriendo. Sí, claro, hay gente que lo está haciendo. Las nuevas tecnologías de las comunicaciones lo que están provocando en la población es eliminar la capacidad de reflexión, saturando. A mí me río porque a veces dicen, el proceso de saturación de los drones es el mismo que se utiliza en la desinformación. Te saturo de información y al final no sabes cuál es verdad y cuál es mentira. No, eso es el Gemini, sí. Tú, yo, que trabajamos en esto, que vemos cosas todos los días. Yo hay veces que veo noticias en la red y la tengo que leer 3 veces para decir, esto es una mentira. Sí. Es verdad que te vas generando, que tienes que tener sentido crítico, eso es lo importante, Jorge. Yo ayer escuchaba de un señor que dice que es filósofo, no sé qué, no sé cuánto, decir que Polonia, con foto, con todo, enviaba a sus 2 portaaviones a defender con los americanos Polonia. Y yo decía, pero si Polonia no tiene portaaviones. No, pero hay gente que se lo cree, claro. Pero claro, ese mensaje tenía ya 19.000 reproducciones. No, y hay vídeos de ya mal hechos, no. Lo siguiente, que tienen millones y la gente diciendo, increíble, magnífico, vaya ataque al portaaviones Abraham Lincoln, Estados Unidos, no sé qué. Es verdad que no hay mucho seito, como decían en la zona de Galicia, mucho seito común, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pues Jorge, vamos a ver si hay una pregunta del público y finalizamos, que tienes que marchar, justo. Aplicando al campo de batalla, ¿crees que marcarán un antes y un después en la guerra los robots de metal líquido de China si se aplica al ejército? China está jugando con ello y Estados Unidos también. Los dos tienen proyectos de androides humanoides en el campo de batalla. Lo que pasa es que todavía estamos en una fase, yo creo que muy incipiente del desarrollo de estos robots. Sí, en la IA volvemos a lo mismo, te hacen vídeos con IA, que el robot es perfecto, pero después hemos visto vídeos de otro tipo en los que el robot empieza a correr y se cae de panza o al primer obstáculo se desestabiliza. Es decir, yo creo que todavía están desarrollando algo, pero el problema o la ventaja desde el punto de vista de la aplicación de la IA es que va a ser tan rápido que cuando decimos el problema es que el año que viene ese problema ya no existe, ya lo han corregido. Se está dedicando muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo a este campo. Entonces, está claro que van a avanzar a pasos agigantados.
¿Cuánto tiempo falta para que veamos guerras de robots humanoides? Pues mira, yo os digo la verdad, no va a ser del todo, porque no todos los países van a tener acceso a estos robots. Esto es importante. Va a haber países que tengan ejércitos más robotizados, ejércitos que no, y otros que no tengan ningún robot. Claro, porque esto también va a haber un problema de dinero, ¿no? Pero claro, yo creo que... Y un problema de letalidad humana de estos ejércitos robotizados contra ejércitos menos robotizados. Ellos van a perder seres humanos y tú vas a perder robots. Sí, claro. Y eso va a marcar una diferencia, como la tienen ahora los que tienen armas nucleares o los que tienen armas de primera división y los que las tenemos de segundo. El que tiene misiles de precisión y el que tiene salvas que alguno da en algún sitio. Sí, eso. Y la última, ¿cómo vamos a generar fertilizantes con escasez de gas? Bueno, eso lo voy a hablar la próxima semana. Tengo ya en teoría con un químico que vamos a hablar del tema del gas. Pero es que es un problema muy gordo, claro que sí. Por eso tienen que hacer algo con lo que está pasando en Hormuz y ya os vuelve, es decir, ya el que ayer dijo que no, hoy está diciendo que sí. O sea, no sé, ahora ya son estos países, se está uniendo Canadá, que lo acabo de ver, Corea del Sur, Holanda, y ayer decían de estos países que no, todos. El problema es las formas, a ver, yo lo vuelvo a repetir, el problema son las formas de Donald Trump. Si Donald Trump no hubiese abierto la boca y hubiese dejado al Pentágono hablar al ministro de Asuntos, a Marco Rubio, no hubiésemos visto la reacción, pero cuando tú sueltas lo que sueltas, de la forma que lo sueltas, los demás te responden también de una manera que no es diplomática. Entonces no sería Donald Trump. Claro, sí, es cierto también. Sí, claro. Ayer contaba cuento una anécdota que leí ayer y me resultó muy graciosa, que era de Paloma San Basilio. Paloma San Basilio contaba cuando fue a cantar a Miami, al hotel o a Los Ángeles, a un hotel de Donald Trump cuando Donald Trump era jovencito. Y que cuando estaba en el camerino después de actuar, pues llegó un señor del séquito de Donald Trump que le dijo: Donald está esperándole en la habitación. Entonces, este personaje es lo que tenemos, no hay más. No, pero el problema, Jorge, el problema es que lo votaron los... a ver, yo soy una persona conservadora y para mí no sería un referente jamás esa persona. Sí, el problema es que lo votaron por no votar al otro, a la otra, mejor dicho. Es decir, es un tema también complejo, ¿no? Es decir, al final... Es el tema del desarrollo de la política de hoy en día, que es un desastre. Sí. Te tengo que dejar porque... Sí, Jorge. Pues muchas gracias. Y si queréis decir algo como despedida. Pues yo, ojalá la IA se utilice en beneficio del ser humano y no, como siempre, para eliminar seres humanos. Evidente. Pues muchas gracias, Jorge. Y gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y gran parte de las cosas que estuvimos hablando hoy, en este libro, En un mundo convulso, claves geopolíticas, le dedico un capítulo específico a la IA, a las tecnologías, la informatización de la guerra. Y os invito a leerlo si no lo tenéis. Si eres uno de los que sois habituales del canal y no tiene El mundo convulso, ¿a qué esperáis? Si lo queréis, firmado y dedicado, en mi página web, Francisco García Camba, me lo podéis pedir. Y os llegará con un sello de calidad Bellungartera, y lo podéis ver con el logotipo de Bellungartis que marca la diferencia. Pues muchas gracias y también recordaros que este martes, día 24, en Gijón, daré una charla sobre guerras modernas, cómo se combate en el siglo XXI. Hablaré de esto, por supuesto, de la IA y más cosas. Se va a grabar y se va a emitir posteriormente en el canal, como ya hice con el programa anterior sobre el retorno de la geopolítica. Gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Bellungartis, Actualidad Militar y Geopolítica. Y recordad, en el canal de Historia, hoy tenemos programa de Frente de Batalla.